Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo de esta parte del libro de Taimni. Y hoy nos toca el capítulo 10 que entra donde están las funciones del cuerpo causal. Ya sabéis que es el aspecto más elevado de la mente, allí donde sitúa el cuerpo causal. Y antes de continuar vemos que puse una pequeña nota sobre Anna Kingsford, una de las muchas teósofas de la época. Fijémonos que sus fechas de vida fueron desde el año 1846 hasta 1888 y fue una destacada teósofa inglesa contemporánea de H.P. Blavatsky. Fue investigadora del cristianismo esotérico, defensora de los derechos femeninos y el vegetarianismo y ferviente enemiga de la vivisección y de la experimentación con animales. Sí que vemos que ya en el siglo XIX había muchísimas personas teniendo movimientos por los derechos de las mujeres, por los derechos de los animales, por los derechos de todos los seres vivos. Y antes de seguir adelante, recordemos que si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la cámara que aparece en sus pantallas. Y para los que quieran recibir los programas que se emiten vía Zoom por esta sección, la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtualesste@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que puedan incluirlos en el grupo. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, pueden hacerlo a mi dirección electrónica, que es clarisaelo@gmail.com, y los atenderé en todo cuanto sea posible. Tenemos aquí una fotografía de Taimni. Hay muy pocas fotografías de Taimni. Me parece que no llegué a encontrar ni siquiera 5. Y la que se ve un poco mejor es esta. Hay una nueva gema de las que se aplican a la señora Blavatsky y que está en un librito de este nombre, Gemas de Oriente, y que dice: quien dirige bien sus negocios, quien ama a sus semejantes, quien cumple con su deber, nunca será pobre. Quien dirige bien sus negocios, quien ama a sus semejantes, quien cumple con su deber, nunca será pobre. Y recordemos en nuestros momentos de silencio, de meditación, mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, que en nuestros lugares de residencia, en nuestro país, en nuestras pequeñas poblaciones, se vayan formando pequeños núcleos de fraternidad, que sabemos que todos están unidos en esa red que envuelve el planeta y que todos ellos están unidos a la gran fraternidad universal.
Y en este capítulo nos dice Taimni: en la psicología occidental, la palabra mente representa un grupo vagamente definido y complejo de fenómenos relacionados con el funcionamiento de la conciencia. Abarca sus sentimientos y sus emociones inferiores, mientras que en sus aspectos superiores comprende los pensamientos abstractos y aquella facultad tan poco comprendida y de la que en cierto modo se recela, a la que se le ha dado el nombre de intuición. De hecho, la intuición, que se puede reflejar en el aspecto superior de nuestra mente, es una cualidad, una facultad búdica. Y cuando estamos preparados y se desliza, se enfoca en la parte superior de nuestra mente, ahí está esperando que esta división entre la mente superior abstracta y la mente inferior concreta se abran y se produzca esa comunicación ya constante entre lo superior y lo inferior en nosotros. Esta parte que engloba la parte personal, esta parte de la mente que engloba la parte personal, es tomada durante las encarnaciones. De hecho, esta parte, porque Manas es uno, corresponde a la tríada superior, Atma, Buddhi, Manas. Manas es uno y solo durante la encarnación se muestra como una mente dual en sus funciones, según palabras de la propia señora Blavatsky. Esta falta de definición para clasificar los denominados fenómenos mentales es inevitable en tanto que consideremos al cerebro como el causante de todos estos fenómenos, en lugar de pensar que el cerebro es un instrumento que por un lado sirve para recoger las vibraciones que llegan a través de las vías de los diferentes sentidos y por el otro lado para hacer descender a la conciencia física diferentes clases de energías que actúan sobre ella desde los mundos superiores, los mundos superfísicos, y han de descender hasta aquí. El cerebro, en cierto sentido, es simplemente un escenario en el que los fenómenos de los diferentes mundos producen sus sombras, y es difícil comprender estos fenómenos desde las sombras, como es difícil tener una idea de la verdadera naturaleza de los objetos que se hallan detrás del escenario en una representación de sombras. Si se quiere estudiar debidamente estos objetos y si se quiere obtener una idea correcta de su naturaleza, hay que ir detrás del escenario y verlos directamente, en lugar de intentar especular ad infinitum sobre ellos desde las formas ilusorias que se producen en el escenario. Esta forma de funcionamiento especulativa es la que solemos usar casi constantemente. Conocemos cosas, las interpretamos a nuestra forma, según nuestras capacidades actuales, y luego especulamos en lo que pudo ser, en lo que habría tenido que ser, lo que quisiéramos que hubiera sido, y así un largo etcétera. Nos gusta bastante especular. Y esto es una actividad que debemos revisar, porque debemos llegar a no especular en nada, sobre nada. Nuestros científicos y nuestros psicólogos modernos están ocupados, precisamente ahora, y siguen en ello, en investigar las sombras del escenario mediante el examen de sus formas
y especulando sobre las mismas, ignorando que estas sombras son las sombras de las realidades que se encuentran más allá y que pueden ser estudiadas dirigiéndonos detrás del escenario y viendo directamente aquellas realidades. Por lo pronto está claro que si no hemos desarrollado una intuición real, la verdadera intuición, que es una facultad búdica, o si no hemos desarrollado alguna facultad de tipo visión, discernimiento, para poder ver claro qué es lo que está sucediendo, sin que haya interferencias. De no ser así, pues nuestras capacidades están mermadas todavía, no son todas las que deberán ser a su momento. Y es difícil por eso podernos dirigir tras del escenario. Cuando los fenómenos que se manifiestan a través del cerebro son examinados por el ocultista, se descubre que tienen su origen en diferentes partes del ser de una persona. Tal como ya hemos visto, el hombre tiene una constitución compleja. Y esto lo hemos ido conociendo. Hay otros diagramas que son muy parecidos. Este lo confeccioné hace muchos años. Cuando empecé la lectura, primero una lectura, luego una lectura más profunda, luego un estudio más profundo, luego una lectura meditativa, pero esto con el tiempo y con los años. Pero desde el principio pensé que para leer aquellos libros que me llegaban en los primeros años y que fueron los de Annie Besant y los de Leadbeater los primeros, luego otros, tenía yo que ir poniendo en un diagrama de qué me estaba hablando y qué me está hablando cuando me hablan de un plano de tal. Y entonces confeccioné este diagrama. No es muy bueno y no es muy perfecto en cuanto a su forma. Sí lo es en cuanto al contenido, pues el contenido lo iba poniendo paso a paso conforme lo iba encontrando y descubriendo en las obras teosóficas. Digo que no es muy bueno en cuanto a la forma porque no tenía un programa de dibujo. Lo hice sobre una página de Word y fui poniendo las líneas buenamente, se me movía todo, tenía que recuperar espacios, en cuanto escribía algo más se movía todo otra vez. Bueno, fue una odisea, pero lo conseguí. Porque al final, cuando uno tiene verdadero interés en algo, dedica el tiempo, dedica la intención, dedica la energía y consigue más de lo que podía suponer. Y esto lo comparto así para que todos lo tengáis en cuenta. Podemos más de lo que muchas veces nos atrevemos a pensar. Sigo con Taimni. Una serie de vehículos lo conectan con todos los planos internos. Al ser una serie de vehículos lo conectan con todos los planos internos, enviando cada vehículo sus vibraciones peculiares al cerebro y produciendo los complejos y variados fenómenos de nuestra conciencia física. Así pues, nuestras sensaciones y nuestros sentimientos son debidos a las repercusiones que se producen del sistema cerebroespinal. Aquí tenemos una pequeña figura que para verla en detalle la podéis encontrar entrando en internet. Y estas son originadas por las vibraciones que llegan del plano astral. Y es aquella relación de ida y de vuelta que se produce en unas medidas de tiempo tan rápidas que son
para nosotros inmedibles. Nuestros pensamientos se deben a la reproducción en el cerebro físico de las vibraciones del plano mental. Y nuestras verdaderas intuiciones son los débiles ecos de las vibraciones que llegan de planos más sutiles. Cuando llegan aquí son débiles ecos por cuanto los propios vehículos ya producen esa debilidad en las vibraciones que llegan. Pero además, si nuestra mente está muy abarrotada y nuestras emociones también, entonces es muy difícil que al cerebro físico le puedan llegar ecos de los planos más elevados. De ahí que se nos insista tanto en el proceso de purificación. A causa de esta múltiple naturaleza de los orígenes desde los cuales se manifiestan los fenómenos en la conciencia física, no es posible para nadie clasificar estos fenómenos y asignarles sus orígenes respectivos, a menos que esta persona tenga el poder de abandonar el vehículo físico a voluntad y de examinar con plena conciencia los fenómenos de los planos superfísicos, hacia arriba cada uno de los planos. Y por lo tanto, cuando dice con plena conciencia, no es una forma caprichosa de decirlo, porque esto solamente lo podrán hacer aquellos que hayan desarrollado los siddhis superiores y hayan desarrollado esa plenitud de conciencia. En realidad, la ciencia del ocultismo, en su verdadero sentido, que es la base de la sabiduría antigua, es el resultado de esas investigaciones llevadas a cabo por una larga serie de adeptos, maestros de la sabiduría, a través de las edades con una continuidad inquebrantable. En el libro La sabiduría antigua, Meani Besan nos habla de todos estos asuntos. También es un libro muy recomendable. Ahora bien, cuando los fenómenos que se conocen como pensamientos son examinados por los psicólogos, se encuentra que pueden agruparse bajo dos amplias denominaciones: los pensamientos abstractos, que se refieren a principios y conceptos abstractos, y los pensamientos concretos, que tienen que ver con las formas y los nombres. Todo lo que se produce aquí está revestido de una materia y tiene forma, y nosotros les hemos puesto nombres. Aunque ambos grupos de pensamientos se manifiestan en nuestra conciencia física a través del cerebro físico. La investigación oculta ha demostrado que estas dos clases de pensamientos, que son completamente distintos unos de otros, y solamente lo son distintos durante los periodos de la encarnación, tienen su origen en dos vehículos diferentes de conciencia que durante la encarnación actúan en el plano mental, y por eso les han llamado dos vehículos diferentes. Esto solamente existe separado de esto durante la encarnación, aparentemente separado, más por nuestra forma de usar la mente que por su naturaleza esencial, porque solo hay una mente, un manas. Insisto en ello porque ha traído mucha confusión esta división, que solo es a efectos prácticos.
En realidad, el plano mental con sus 7 subplanos es claramente divisible en 2 grupos, formando los 4 subplanos inferiores, estos, un grupo y sirviendo de medio para los pensamientos concretos, y los 3 grupos, los 3 subplanos superiores que forman otro grupo y que sirven como medio para los pensamientos abstractos. Esta división en 2 grupos no es arbitraria, sino perfectamente natural, por cuanto la materia que pertenece a estos 2 grupos de subplanos entra en la composición de 2 vehículos de conciencia enteramente distintos. Aquí está tal como lo explica el libro. El cuerpo mental superior, el vehículo de los pensamientos abstractos, y el cuerpo mental inferior, el vehículo de los pensamientos concretos. Y en el cuadro que está en la doctrina secreta, y que ya habéis visto en algún otro momento, pero seguramente no todos vosotros, porque no siempre coincidís todos, habréis visto que Blavatsky sitúa la tríada superior imperecedera muy claramente designada y distinta del cuaternario inferior. Y los términos que ella utiliza, que son los sánscritos, son Atma, Buddhi y Manas. Atma es el espíritu, que no es tu atma y mi atma, que es la unidad con lo absoluto como radiación suya. Buddhi, que es el alma espiritual y que es el vehículo del espíritu puro universal, pero tu atma, mi atma, es el mismo y sin embargo tu Buddhi y mi Buddhi conforman un vehículo que es el principio de la individualidad. Pero como dice la señora Blavatsky en su obra, ni Atma sola, ni Buddhi solo, ni ambos juntos podrían hacer nada sin un tercer factor, y este factor es Manas, que es principio dual en sus funciones. Y Manas es mente, inteligencia, es la mente humana superior, cuya luz o radiación une a la mónada humana durante la vida al hombre mortal, cuya luz o radiación une la mónada humana, Atma, Buddhi, Manas, durante la vida encarnada, une a esto al hombre mortal. Y aquí nos clarifica el estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de Manas hacia abajo, hacia Kama Rupa, hacia el centro de las pasiones animales, hacia aquí, o bien hacia arriba, hacia Buddhi, hacia el ego espiritual. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, de Manas, asimilándose a Buddhi, fundiéndose con Buddhi, son absorbidas por éste y forman el ego, que pasa al estado de felicidad devacánica durante los periodos entre 2 encarnaciones. Y luego ella sitúa el cuaternario inferior. Esto está igual que está en su cuadro. Y tenemos a Kama Rupa, que es el centro de los deseos animales y de las pasiones, que en la segunda literatura fue llamado el cuerpo astral, y que este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Y luego tenemos a Linga Sarira, que en la primera literatura fue llamado cuerpo astral y en la segunda fue llamado el doble etérico, al que
Blavatsky llama también el doble el cuerpo fantasma. Tenemos a prana, que es la vida o principio vital, y que dice Blavatsky que prana es necesario solo para A, C y D, y las funciones del manas inferior cuando está encarnado y que abraza todas las limitadas al cerebro físico. Y luego tenemos el cuerpo físico denso, que en términos sánscritos se llama rupa o stula sarira. Y este es el vehículo de todos los demás principios durante la vida, durante la encarnación, durante la vida en el plano físico. Este es el que contiene a todos los demás. Cuando estas cuestiones nos van quedando claras, penetran, se asientan en nuestro interior, cuando luego leemos libros y hacen descripciones de los diferentes procesos, ya no nos llevan a errores, a autoengaños, a malas interpretaciones, sino que vemos con claridad a qué se está refiriendo cada uno de los párrafos. Sigue diciéndonos Taimni: el cuerpo mental en su aspecto de inferior es el componente más sutil de la personalidad transitoria, mientras está el individuo en encarnación, porque cambia de encarnación en encarnación, mientras que el cuerpo mental en su aspecto de superior, llamado cuerpo causal en la literatura teosófica y llamado Vijnanamaya Kosha en la Vedanta, esto forma el vehículo más inferior del ego inmortal, que dura de vida en vida. Todo el proceso humano, dura todo el proceso humano, cientos de encarnaciones, y que pasa por el proceso evolutivo durante eones de tiempo. Empezaremos ahora el estudio del cuerpo causal y consideraremos sus funciones y su lugar en nuestra constitución interna, porque lo estamos usando continuamente. El cuerpo causal, tal como ya se explicó, está compuesto de la materia de los tres subplanos superiores del plano mental y forma el vehículo más externo del ego inmortal que funciona a través de Atma, Buddhi, Manas. El cuerpo causal se forma por primera vez cuando tiene lugar la individualización en la raza humana, como un humano. Y entonces un rayo del primer logos penetra en el alma grupal de un animal y a partir de entonces se convierte en alma humana. Claro que cuando esto ocurre es un alma humana principiante. Está todo por hacer en el aspecto humano. Este cuerpo es el depositario de todas las experiencias a través de las cuales pasa el ego en las sucesivas encarnaciones y es el depositario de las facultades que él desarrolla gradualmente durante el curso de su evolución. Al principio, en el momento que sigue a su formación, su aura se asemeja a un ovoide parecido a una pompa de jabón incolora. En el momento que sigue a su formación, nuevito flamante. Pero a medida que avanza la evolución y que las facultades del ego se ponen de manifiesto, una después de otra, desde el estado de latencia al de potencia, y empiezan a actuar a través de él, gradualmente van apareciendo en el aura colores brillantes, hasta que, como en el caso de un adepto,
se han desarrollado en gran medida e irradia colores iridiscentes de inimaginable belleza, que, por supuesto, en un dibujo no pueden ser representados porque carecen de la luz propia. No es posible imaginar las condiciones y las formas de estos mundos superiores en medio de las limitaciones de nuestra conciencia física, porque estas condiciones y estas formas pertenecen a mundos de dimensiones superiores, planos superiores, aunque algunos autores han tratado de describirlas sobre la base de los resultados conseguidos en las investigaciones clarividentes. Por lo tanto, podemos pasar a considerar las funciones del cuerpo causal porque muchos estudiantes encuentran difícil de entender estas funciones y algunas veces las confunden con las funciones de la mente inferior y otras las confunden con las funciones de Buddhi. Tomemos estas funciones una por consideración a la simplificación del problema. La primera función del cuerpo causal es la de que sirve como órgano del pensamiento abstracto, lo cual significa que la formación de los conceptos abstractos depende de las vibraciones de la materia que pertenece a este vehículo de conciencia. Igual que los sentimientos y las sensaciones se deben a las vibraciones del cuerpo astral y los pensamientos concretos con nombres y formas se deben a las vibraciones del cuerpo mental inferior o concreto, así también los pensamientos abstractos se deben a las vibraciones producidas en el cuerpo causal. Como sea que muchas personas que no han hecho ningún estudio psicológico tienen una idea muy confusa de la diferencia entre los pensamientos concretos y los pensamientos abstractos, podemos detenernos un momento en este punto antes de seguir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento concreto y un pensamiento abstracto? La mejor manera de comprender esta diferencia es la de tomar algunos ejemplos. La geometría y las matemáticas nos facilitan la mejor ilustración para este caso. Tomemos, por ejemplo, un triángulo. Es posible trazar o imaginar triángulos de todas condiciones y medidas. Triángulos isósceles, triángulos rectángulos, triángulos escalenos, triángulos equiláteros, triángulos pequeños, triángulos grandes. Y aquí tenemos una pequeña muestra de ellos. Pero sea cual fuere la naturaleza o la condición del número infinito de triángulos dibujados o imaginados, hay unas peculiaridades comunes a todos los triángulos, cuyas peculiaridades hacen que en realidad un triángulo sea un triángulo y no sea otra cosa. Son las propiedades distintivas de un triángulo. Las matemáticas han definido estas propiedades distintivas con toda claridad. Y si examinamos todos los triángulos que hayamos podido imaginar, descubriremos que todos ellos tienen estas propiedades comunes. Y, por lo tanto, nosotros, por decirlo de alguna manera, podemos abstraer de estos triángulos estas propiedades y podemos concebir el triángulo ideal. Este triángulo ideal no tendrá ninguna condición ni medida.
será un simple concepto. No podemos imaginarlo en nuestra mente, porque tan pronto como imaginamos un triángulo, hemos de descender a un triángulo particular concreto y por tanto tomará parte el aspecto concreto de nuestra mente. Lo veremos dibujado. Sea cual fuere, lo veremos dibujado en nuestra mente concreta. Pero aquí no está. En la mente abstracta no hay dibujo. Igualmente podemos tomar otras figuras geométricas, como la figura de un círculo o de un cuadrado, y de los innumerables círculos o cuadrados que podamos imaginar, podemos abstraer las cualidades particulares de estas figuras y formar conceptos de un círculo o de un cuadrado. De igual manera, ocurre en otros campos del pensamiento. Cuando decimos un caballo, apenas si somos conscientes de que no nos referimos a ningún animal en particular, a menos que tengamos un caballo en la cuadra, sea nuestro caballo y ya le tengamos la imagen muy grabada e incluso un nombre. Pero de no ser así, nos referiremos al simple concepto que nos hemos formado por medio de la observación de muchos caballos. Y esto está en el campo intermedio entre un caballo concreto y la idea abstracta del caballo, porque aquí reúne algunas de las cualidades de lo que es un caballo, no todas, algunas. Todos estos nombres comunes sustantivos son, en este sentido, simples conceptos que nosotros hemos formado con la observación de cierto número de cosas de la misma especie, tomando de ellas sus cualidades esenciales y creando de estas cualidades un concepto que incluye todas aquellas cosas que sin embargo no es como ninguna de ellas. Aquí también el concepto de una casa a medio camino entre lo abstracto y lo concreto que veremos. Este es el punto al que tenemos que llegar. El concepto de un triángulo es una cosa que pertenece a una categoría diferente o a un plano diferente. Y no es como cualquier triángulo que podamos imaginar. Está aquí, pero no es un triángulo. En el momento en que imaginamos un triángulo, descendemos desde el plano de lo abstracto al plano de lo concreto. Y aquí ya vemos este o cualquier otro triángulo que escojamos. Hemos tomado unos cuantos ejemplos sencillos simplemente para ilustrar la diferencia entre lo concreto y lo abstracto. Pero el terreno de lo abstracto se extiende a todos los campos del pensamiento humano. En realidad, en cualquier parte que tengamos cosas con formas y cualidades a tener en cuenta, y estas cosas estén relacionadas unas con otras de una manera clara, se presenta un pensamiento abstracto para definir las relaciones entre ellas. Todas las leyes y generalizaciones científicas, todos los sistemas filosóficos, todos los principios están interesados en la interpretación de las relaciones de las cosas o de las ideas unas con otras y se adentran en el campo del pensamiento abstracto. Aquí. Así pues, lo concreto y lo abstracto son inseparables, aunque son completamente distintos por naturaleza. Hemos visto ya el cuadro
lo hemos detallado y no lo vamos a repetir. Están entretejidos en el campo del intelecto como lo están la trama y la urdimbre en una tela. Ahora bien, el vehículo de conciencia en nuestra constitución interna, que es el órgano del pensamiento abstracto, es el cuerpo causal. Es verdad que nosotros recibimos nuestro pensamiento abstracto a través del cerebro, pero el cerebro es simplemente el instrumento que reproduce débilmente, más o menos, como puede, en nuestra conciencia física reproduce las vibraciones que inicialmente se producen en el cuerpo causal. Y yo he puesto la indicación por fuera para que la veamos con claridad, pero esto se produce atravesando todo esto hasta llegar aquí. Y al atravesar pierde luminosidad, pierde intensidad, pierde ligereza. La sede de las vibraciones es el cuerpo causal. Estas vibraciones se reflejan de vehículo en vehículo, tal como acabamos de decir, hasta que se manifiestan en el cerebro físico, habiendo perdido mucho de su intensidad y de su transparencia en la transmisión. En el plano de la mente superior, los pensamientos abstractos no son las cosas vagas, indefinidas, que aparentan cuando llegan a nosotros aquí abajo, sino que son realidades efectivas que pueden ser percibidas por medio de las facultades del cuerpo causal. El ego, el ser, el yo con mayúscula, en su cuerpo causal, pueden manipular y actuar con esas ideas y principios abstractos, igual que al actuar el mismo ser, el mismo yo, nosotros mismos, al actuar en la mente inferior podemos manipular las ideas e imágenes concretas. Es sólo cuando una de aquellas ideas se proyecta en la mente inferior que toma un contorno y una forma definida, cambiando la condición de abstracta en concreta. La abstracta en la mente abstracta, aquel paso intermedio que se está definiendo, y lo que aparece en nuestra mente concreta, a la que ya le podemos adjudicar una infinidad de imágenes que ya hemos conocido y que seguramente recordaremos. De la relación entre los pensamientos concretos y los abstractos, a la que ya nos hemos referido, quedará claro que cuando un pensamiento abstracto desciende desde su propio plano al plano de la mente inferior, puede adoptar innumerables formas, relacionadas todas las unas con las otras por medio de algunas peculiaridades esenciales que están personificadas, por así decirlo, en la idea abstracta y que aquí se reúnen porque todas ellas poseen, todas las concretas poseen en forma explícita las peculiaridades esenciales que hacen que una casa sea una casa. Tomar de nuevo el ejemplo del triángulo. Cuando la idea abstracta del triángulo, que es una realidad definida en el plano mental abstracto, desciende al terreno de la mente concreta, puede dar nacimiento a un número infinito de triángulos. En su propio plano, el ego conoce la esencia de un triángulo. En el plano mental inferior puede conocer un triángulo en particular que posea las cualidades esenciales de un triángulo.
La gran ventaja de conocer esta esencia de las cosas en contraste con el conocimiento concreto de las mismas es evidente. Cuando conocemos lo universal, conocemos todos los pormenores que están incluidos en esa categoría, por decirlo de alguna manera. El matemático que tiene la idea abstracta de un triángulo conoce, en cierto modo, todos los triángulos que posiblemente puedan ser imaginados. El científico que descubre una ley científica adquiere autoridad sobre todos los fenómenos sobre el que abarca y sobre los que esa ley, en concreto, incide. El ocultista que descubre una ley oculta se convierte en el acto en el dueño de un aspecto particular de la vida. Si conocemos innumerables hechos o detalles de una clase determinada y desconocemos la relación implícita entre ellos, su naturaleza esencial o su cualidad, no solo no los conocemos debidamente, sino que tampoco podemos utilizarlos en nuestro trabajo. En el mundo vegetal sabemos que los vegetales están clasificados por familias, órdenes, subórdenes, etcétera, etcétera. Y nosotros a veces decimos que conocemos algunos vegetales. Si me preguntáis si yo conozco el tomillo, os contestaría, sí, conozco el tomillo, pero ¿yo conozco todas las cualidades del tomillo? Todas aquellas cualidades que hacen posible que el tomillo sea una planta no solo aromática y no solo culinaria, sino además medicinal. Y conozco en qué medida y proporciones puedo usarla para unas cosas o para otras. Y entonces tendré que contestar, no, realmente yo solo conozco el tomillo un poquito de vista. Una cantidad de hechos sin conexión y sin ninguna relación entre sí es un simple montón de cosas inútiles. Descubramos el principio implícito que relaciona estos hechos y se convertirán en un valioso material que puede utilizarse de muchas maneras. Este descubrimiento de las leyes y principios fundamentales del mundo físico es uno de los principales objetivos de la ciencia, y son las leyes y los principios llevados tan lejos en su descubrimiento los que han proporcionado al científico su control sobre las fuerzas naturales, o por lo menos sobre muchas de las fuerzas naturales del mundo físico. El ocultista hace lo mismo con relación a los reinos superfísicos de la naturaleza, aunque, a diferencia de los científicos, él no excluye ningún reino de la naturaleza en su investigación. De esta manera adquiere conocimiento y control sobre las fuerzas de todos los reinos de la naturaleza. Está hablando del ocultista. Vemos, pues, que el conocimiento de los principios implícitos prescinde de la necesidad de una búsqueda interminable de detalles y de hechos que son infinitos, y por lo tanto esto significa una economía de tiempo y de energía. Se dice que los grandes maestros de sabiduría poseen el conocimiento completo de todos los principios fundamentales en todas las esferas de la vida y que no se molestan con los detalles. Si ellos quieren una información detallada con relación a cualquier cosa, aplican tan solo su mente inferior a la tarea
información detallada, mente inferior, y lo consiguen sin ninguna dificultad. Como sea que sus cuerpos causales están desarrollados totalmente y pueden funcionar a plena conciencia en el plano, en su aspecto mental superior, ellos pueden conocer y pueden tratar todos estos principios fundamentales en su propio plano, sin tener que trabajar a través del pesado medio en comparación menos responsivo del cerebro físico. La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Esto significa que debemos cuidar de todo, absolutamente de todo. Su visión interna, la de los maestros, su visión interna de las leyes de la naturaleza y los principios fundamentales de la vida es mucho más perfecta que la de cualquier otro cuya conciencia esté confinada solamente al plano físico. Deberá recordarse que estos principios existen eternamente en la mente universal del Logos y que solo el desarrollo del cuerpo causal facilita al individuo el contactar con ellos o el conocerlos. Cuando se desarrolla el cuerpo causal, entonces es posible el conocimiento de todos los planos. Todo cuanto pueda ser conocido en el sistema solar ya está presente en la mente del Logos. Es la falta de respuesta, la falta de un desarrollo de nuestros vehículos de conciencia, lo que impide el conocimiento de algo. En el momento en que desarrollamos la capacidad de responder a una determinada clase de vibración, podemos ponernos en contacto con la parte correspondiente de su conciencia. Llegamos entonces a otra función del cuerpo causal. Tal como hemos visto, la formación del cuerpo causal señala el nacimiento del alma humana y a partir de ahí el alma pasa por el proceso de la evolución humana de acuerdo con las leyes de la reencarnación y del karma. Bajar y subir de vida en vida aportando a este cuerpo los frutos de cada encarnación. Como resultado de esta evolución humana, las cualidades que estaban implícitas en condición de germen en el alma humana al inicio de nuestra humanidad, se van despertando gradualmente. Gradualmente significa de vida en vida, desde el estado de latencia al de potencia. Y esta pasa de ser la condición del salvaje, que es el cuerpo causal que teníamos cuando éramos unos salvajes, a la del hombre medio o civilizado. Empieza a tener más colores, aunque aquí no estén muy bien definidos, y de ahí a la del hombre evolucionado o perfecto. Y vemos la lámina del cuerpo causal del hombre evolucionado, que refleja la intelectualidad, la despide y despide la luz en todas direcciones. Y luego tenemos el cuerpo causal del Arat, de un adepto. Y por lo tanto el individuo estaría aquí dentro y todo lo demás es su aura. Este desarrollo gradual de las características humanas y divinas
viene indicado por un desarrollo paralelo del cuerpo causal, desarrollo que se manifiesta a sí mismo en el aumento del tamaño de su aura causal, con la aparición de bandas de colores brillantes y con el aumento general de la luminosidad del aura, que es tal como hemos visto. Un estudio de los cuerpos causales de individuos diferentes ha demostrado una clara relación entre los colores que se hallan presentes en nuestros cuerpos y las características que han sido desarrolladas por el ego, de manera que tan solo observando un cuerpo causal, con la visión clarividente del plano causal, es posible conocer con claridad el estado de desarrollo alcanzado por el ego y hasta dónde se han desarrollado sus características, sus cualidades, sus facultades causales. De igual manera que los fisiólogos han estudiado el cuerpo físico y lo saben todo, bueno, yo diría que mucho, casi todo, pero no todo, porque nos dicen que no conocen todavía todo sobre el cerebro humano, y dice que lo saben todo sobre su anatomía. Así los ocultistas han estudiado el cuerpo causal y han investigado exhaustivamente su constitución y las leyes que presiden su desarrollo. Viviendo como vivimos bajo las limitaciones de la conciencia del plano físico, no podemos comprender, excepto muy vagamente hoy por hoy, la naturaleza del cuerpo causal y la manera como la conciencia actúa a través de él, la manera en cómo la conciencia, la vida divina, aquello que realmente somos, actúa a través de él. Vemos, pues, que la segunda función del cuerpo causal es la de actuar como depositario de los frutos de la evolución humana a medida que estos frutos se van recogiendo durante el curso de las vidas sucesivas del ego. Sin embargo, hay dos puntos dignos de observarse en relación con este desarrollo gradual del cuerpo causal. El primero de estos puntos es que durante el periodo que se pasa en el Devachan o mundo celestial, al final de un ciclo de vida, las experiencias de la vida que acaba de transcurrir en la Tierra, vamos perdiendo el cuerpo físico y el cuerpo astral, la parte de la mente concreta que es posible por vibración ser asimilada, por vibración pertenece aquí, pero la parte de la mente concreta que por vibración no puede ascender aquí, queda pegada al cuerpo astral que será destruido al debido tiempo. Así que esto sucede que al final de un ciclo de vida, las experiencias de la vida que acaba de transcurrir en la Tierra se van asimilando lentamente y la esencia de ellas en forma de facultades es transferida a la constitución del cuerpo causal y forma parte de él. La personalidad destila, por así decirlo, todas sus experiencias y antes de disolverse y desvanecerse, entrega el producto destilado, la valiosa esencia de todas las experiencias, a su padre, el ego, el cuerpo causal, yo superior o alma, ego, a su padre, el ego, el yo superior que le dio nacimiento. De esta manera el ego ha incorporado en su misma constitución todas las lecciones valiosas aprendidas en esa vida y comienza cada nueva vida
con las experiencias acumuladas de las vidas anteriores. A la hora de descender, vuelven a aparecer los cuerpos con la ayuda de nuestros padres, la última. Este desarrollo del cuerpo causal es parecido al desarrollo de un árbol que pierde su follaje cada año en el otoño, después de transferir su savia a las ramas, y después extiende un nuevo follaje en la primavera para absorber alimento fresco de la atmósfera y para desarrollarse todavía más. Esto, de paso, también responde al hecho de que cuando iniciamos una nueva vida con una serie de nuevos cuerpos, desde aquí, mental inferior, astral y físico, no tenemos ningún recuerdo de las experiencias por las que hemos pasado en las vidas anteriores. Pero sacamos las mayores ventajas de todas esas experiencias en forma de facultades y poderes desarrollados en aquellas vidas e incorporadas al cuerpo causal. No existe memoria porque el nuevo cuerpo mental que se ha ido formando en el aspecto concreto a la hora de la nueva encarnación, ese nuevo cuerpo que es la radiación de manas y que constituye durante la vida física su cuerpo mental concreto, no pasó por esas experiencias y no tiene ningún recuerdo de las mismas. Es el ego o yo superior el que pasó por todas esas experiencias y el que conserva la memoria de todas las vidas pasadas, memoria que puede ser revivida por aquellos que pueden remontarse en conciencia hasta su nivel y después puedan hacer descender al cerebro físico las visiones mentales relacionadas con estas vidas pasadas. Así ocurrirá. El segundo punto a tener en cuenta es que mucho de lo malo que vemos en las personas no es algo efectivo, sino que se debe simplemente a la falta de desarrollo en el cuerpo causal, en la falta de desarrollo de las correspondientes buenas cualidades y facultades opuestas. Durante el proceso de la evolución, nuestras experiencias son distintas y las diferentes cualidades que constituyen un carácter perfecto se desarrollan una después de otra, de una manera irregular y no simultáneamente y de un modo ordenado. Es como si distintas personas empezaran a pintar su propio retrato y cada una de ellas empezaran el trabajo a su propio modo. Si alguien echa un vistazo a estos retratos, cuando no están todos terminados, algunos solo tendrán dibujada su cabeza, otros sus manos, otros sus piernas, etcétera, etcétera. Los retratos tendrán simetría y uniformidad cuando estén terminados, pero mientras estén todavía incompletos, aparecerán totalmente diferentes y asimétricos. Y además todos los seres que formamos parte de la humanidad actual de esta cadena en el globo D, no comenzamos nuestra humanidad al mismo tiempo, por lo tanto no es posible que tengamos las mismas conductas. Lo mismo ocurre con nuestro carácter. Desarrollamos diferentes cualidades en nuestro carácter en orden diferente y empezamos a desarrollarlas en tiempos distintos. Y por eso
parecemos tan asimétricos y diferentes los unos de los otros. Lo que generalmente denominamos vicios, en la mayoría de los casos, es debido a la ausencia de las virtudes correspondientes que todavía no han sido incorporadas al cuerpo causal. Son las bandas oscuras en el espectro de nuestro carácter. Y faltarán esos colores en el cuerpo causal. Así pues, la costumbre de mentir se debe a la falta de la cualidad particular en el cuerpo causal que corresponde a la veracidad. Y así todo lo demás. Si miramos a nuestros semejantes bajo esta luz, nos sentiremos inclinados a adoptar una actitud más caritativa hacia sus debilidades y hacia sus deficiencias de carácter. Y en lugar de considerarlos malos o pecadores, los miraremos simplemente como seres que no están completamente desarrollados. Pero hay que tener cuidado con esto. No vaya que pensemos que nosotros somos más y que entonces los miremos completamente carentes de la comprensión y de la compasión que debemos estar emitiendo constantemente. Pero tienen que completar sus retratos. Todos nosotros hemos de completar nuestros retratos y no podemos adoptar razonablemente otra actitud más que la de la comprensión y la ayuda. Otra cosa que es necesaria tener presente a este respecto es que aunque finalmente habremos desarrollado todas las cualidades necesarias para la perfección, el objetivo del proceso evolutivo no va a producir definitivamente el mismo modelo. Todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos que desarrollarnos de una manera completa y sin embargo tiene que ser de una manera única. No se pretende que dos individualidades tengan que ser exactamente iguales. Aunque 60.000 millones de almas estén evolucionando hacia la perfección en el esquema del cual formamos parte. La perfección respecto de lo humano en este esquema, pero todos con nuestras propias capacidades individuales, entonces seremos útiles para una infinidad de tareas que es necesario que se realicen en la economía de la naturaleza y en el cosmos. El esquema evolutivo de la humanidad no es como el de una factoría moderna que fabrica millones de unidades de un producto determinado, exactamente iguales y difícilmente distinguibles unas de otras. ¿De qué manera la naturaleza en su laboratorio es capaz de llevar hasta la perfección a esta ingente cantidad de almas, preservando al mismo tiempo su singularidad individual? Es una de las cosas misteriosas de la vida que no podemos resolver mientras estemos todavía viviendo en los reinos de la ilusión. Y mientras solo seamos capaces de verlo todo de una manera parcial. El cuerpo causal sirve como depositario no solo de la quinta esencia de las experiencias conseguidas por las personalidades en las diferentes encarnaciones y de las facultades desarrolladas a través de ellas, sino que también es el depositario del karma, del que denominamos bueno y del que denominamos malo, aunque no hay karma bueno o malo. El karma es la ley que regula.
y que además estas personalidades han desencadenado dicho karma durante sus encarnaciones. Este karma se conserva como semillas, como impresiones potenciales en el cuerpo causal y gradualmente fructifican, se presentan a nuestras vidas y determinan las condiciones de las vidas futuras. Es por esto que a este vehículo se le llama el cuerpo causal. De estos karmas almacenados, algunos se ponen en acción en la actual existencia o vida y otros son sumados durante cada encarnación. Y a través de las sucesivas vidas de la personalidad se mantiene una especie de cuenta a plazos indeterminados. Esta cuenta personal solo se cierra, solo quedará cerrada en el momento de la liberación final, después que el karma individual, bueno o malo, como lo llamamos, positivo o negativo, ha sido completamente agotado y ya no hemos generado más karma, ni bueno ni malo. Pero cuidado con esto, porque esto no significa que el ser humano se vuelva como un madero y no significa que el ser humano no labore, no haga, no trabaje, sino todo lo contrario, significa que entonces el ser humano está actuando dentro de las leyes universales, camina por el filo de la navaja, por el camino de en medio y no deja rastro, no deja residuos kármicos, pero labora constantemente, de día y de noche. El último punto que hemos de tener en cuenta relacionado con las funciones del cuerpo causal se refiere a los factores que determinan su desarrollo. Ya hemos visto cómo las experiencias por las que atraviesa la individualidad vida tras vida, por medio de la instrumentalidad de las personalidades, determina su desarrollo. Pero este desarrollo no es un desarrollo fortuito. Está guiado por dos influencias fundamentales que ejercen una presión constante y que determinan la dirección del desarrollo. Una es la singularidad del individuo que está evolucionando. Como ya se ha explicado, cada alma está destinada a ser individualmente única y su desarrollo está determinado en parte por esta singularidad que ya está presente de alguna manera misteriosa en la mónada eterna, en Atma Buddhi y en el propio Manas, pero procedente del aspecto más superior de ella, tal como se indica en la máxima oculta: conviértete en lo que eres. Esta singularidad individual ejerce una firme y constante presión en el campo del desarrollo del alma durante todo el periodo de su evolución, cientos de encarnaciones, y es esta presión interna la que asegura la consecución de su perfección de acuerdo con su singularidad individual. El otro factor que está estrechamente relacionado con el primero es la función que el individuo o la mónada tiene que ejercer en el plan divino. ¿Qué trabajo hay que hacer? Cada alma tiene que empeñar un papel determinado en el esquema de la evolución y su desarrollo tiene lugar de un modo tal que es el adecuado para desempeñar ese papel de una manera eficaz. Pero es la propia vida interna que nos empuja hacia el lugar, en cada encarnación, hacia el lugar en el que hemos de nacer
y aquello que hemos de llegar a realizar, etcétera, etcétera. Las experiencias por las que cada alma pasa y las facultades que desarrolla, especialmente en las últimas etapas de la evolución, son de tal naturaleza que ponen en evidencia su singularidad individual. En las últimas etapas esto queda claramente reflejado y el individuo ya tiene una línea de trabajo muy clara a la que se dedicará plenamente, y son las que la preparan para desempeñar el papel asignado para ella en el esquema divino. Y hasta aquí este capítulo. Aquí hay muchas pistas sobre lo abstracto. Así, si me dejáis, dejo de compartir y pasamos a la galería. ¿Qué tal? ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo? Temblando, Sobre sobre todo vaya. instrumental. Precioso, ¿no? Me quedó el cuerpo lleno de espíritu. Hay que levantar la mano. Elsie. Bueno, José. don. José. Muchas gracias por Perdón, José. tu esfuerzo, por tratar de transmitirnos todas estas ideas que lo haces en una forma, al menos para mí, adecuada para asimilar estos conocimientos. Gracias porque nos haces entender aquellas cosas que creemos que son caprichos de la naturaleza o que son causalidades incorrectas para mi vida como he llevado en esta encarnación. Eso muchas veces oímos las quejas de muchos. Y cómo en nuestro plan de desarrollo de infinidades de vidas vamos venciendo las dificultades que se nos presentan hasta que, bueno, podemos pasar como terminamos ya aquí en las últimas diapositivas, prestos para ir a hacer nuestro verdadero trabajo, porque en esta etapa estamos trabajando para nosotros, para nuestra alma, y después tenemos que trabajar más consciente para los demás. Pero cuando logramos entender todas esas cosas, yo por lo menos, qué distinto se siente uno por dentro. Sí. Porque ya no son las cosas de caprichos, sino que son causas que desde luego fui yo quien participó en su creación. Y por lo tanto, estoy no pagando como muchas veces la gente dice, sino compensando nuestros errores, nuestras dificultades, nuestra ignorancia para poder ser mejores. Y llega un momento en que le coinciden, que forma parte de esta enseñanza, que nos llegan mensajes, escritos, fragmentos de algo que dijo alguien en algún momento, en que ahora lo podemos llevar a esta vida nuestra y nos puede ayudar a seguir cambiando. No voy a entrar en detalle, pero hasta en este último cosa que recibí habla de si tratamos de cambiar las dificultades que tenemos, puede ser que lo logremos, pero las que teníamos, como no las vencimos, vamos a tener que redoblar el esfuerzo después, más tarde, más por haberlas
negado de participar de esa experiencia, también nos toca pagar esa parte. O sea que aumentamos la deuda en vez de haber logrado disminuirla. Muchísimas gracias a todos que nos ayudan a participar en Gracias, estas José, cosas. gracias a todos. Gracias. Sí, Especial. ciertamente eso es lo que se dice, que si uno rechaza lo que la vida le está presentando y trata de huir buscando vericuetos por donde escaparse de lo que la vida le está presentando, lo va a tener que volver a encontrar, porque no lo afrontó, no lo resolvió, huyó de ello. Pero bueno, de momento ahora tenemos una gran oportunidad. La teosofía nos está presentando todas las herramientas necesarias para hacer este trabajo, esta tarea, en lo que ahora la vida nos está presentando en el día a día, poderlo afrontar con un mayor conocimiento del que teníamos, por lo menos yo, cuando vine a este mundo, ignorante, perdida. Y ahora pues la cosa ha cambiado mucho para poder afrontar todo. Ahí estamos. Elsie, habías levantado la mano. Bueno, es más o menos lo que dijo José. Y sí que la verdad que es unos sentimientos, una sensación de pertenecer al todo o pertenecer allí arriba con todas las palabras, con todo lo de Tiny, con todo, es maravilloso realmente y te agradezco muchísimo cómo lo desarrollas, Clarisa. Nada más, era un poco acotar lo que ya dijo José. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o aportar algo? Jenny dice, qué importante es el cuerpo causal. Esto me lleva a darme cuenta. Fíjate que se me ha ido. Se me va el chat. Esto me lleva a darme cuenta que esta es la evolución del alma. Pues esto es, sí. Esto es. Daniel. Hola Clarisa, hola a todos Hola. los. Mira, yo quería comentar una cosa, y es que es muy importante en todo este proceso la autoobservación, entiendo, porque ya que venimos sin saber qué errores hemos cometido o qué acciones se considera que no son correctas, etcétera, y que las tenemos que afrontar en la siguiente experiencia vital, lo que sí que necesitamos entonces para esa autoobservación son referentes. Y ahí entiendo que lo que has explicado tú de la bioética, la ética, los sutras, los mandamientos, etcétera, esos son referentes en búsqueda de que esa autoobservación nos lleve a un camino en el que podamos desarrollar las aspiraciones del humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí. Porque claro, al no conocer qué es lo que hemos hecho, es muy difícil entonces poner remedio. Por eso hay que estar atentos y tener esos referentes, ¿vale? Es mi opinión. Alguien le preguntó a la señora Blavatsky en algún momento, a ver si soy capaz de recordarlo bien, acerca de la cuestión del karma. Y ella respondió, me parece que algo así. Por los actos que usted está haciendo ahora, puede saber cómo serán los efectos. Por los efectos que usted está sufriendo ahora, puede saber cuáles fueron las causas. Y ser observador, tal como acabas de decir, Daniel. Entonces, Sí. a ver, ¿qué actos estoy haciendo ahora? Los actos que estoy haciendo ahora determinarán causas. Algunas pueden ser muy inmediatas, pero otras no, depende. Y por los efectos que estoy recibiendo ahora, y a lo largo de esta vida he recibido de muchas clases muy fuertes, muchos de ellos muy fuertes,
también otros que son muy fuertes y muy poderosos, pero en su aspecto mejor, como es haber encontrado la teosofía. También debí de hacer causas para poder recibir esto, que es grandioso. Y todas las otras cuestiones que han llegado a mi vida también han sido el fruto de mis causas. Así que uno tiene que observar. Y claro, ¿qué causas estamos generando ahora? ¿De qué naturaleza? ¿Son causas de bondad? ¿Hay generosidad en nosotros? ¿Hay compasión en nosotros? ¿Estamos eliminando todas las barreras de separatividad mental y emocional y de las acciones y las palabras que todavía pudiera haber en nosotros? Esto es importantísimo. Por lo tanto, como has dicho muy bien, Daniel, tenemos que observarnos a nosotros para aprender en cabeza propia y observar todo cuanto nos rodea para aprender en cabeza ajena. Hola, Enrique, puedes abrir tu micro. Hola, Clarisa. Qué bueno, qué interesante y muy controversial, principalmente ya para las personas ya casadas que viven con su pareja y puede estar viendo así eso como usted dice, y es una realidad. Ver los sufrimientos del uno y del otro acá, dependiendo de sus enfermedades. Pero mi pregunta viene más como una curiosidad de saber si usted puede hacer algún comentario sobre el tiempo que esto tarda en retornar, a sabiendo de que el tiempo no existe. Pero si hay algún comentario de parte de usted, ¿cuándo se nos vuelve a presentar ese tiempo que tarda en presentarnos esa situación? Gracias. No, Enrique, lo que por nosotros podemos conocer acerca del tiempo de retorno es lo que es muy inmediato. Por ejemplo, yo esta noche, no lo voy a hacer, pero lo voy a poner como ejemplo. Yo esta noche me tomo una cena, me pongo hasta arriba de comer y de beber y de todo, y luego paso una mala noche, pero muy mala, muy mala, muy mala. Me encuentro mal, me duele todo, la barriga, y me levanto con resaca y tal y tal. Bueno, la cena es la causa y la mala noche es el efecto. Y esto es muy inmediato y uno lo ha de reconocer por esa observación de la que decía Daniel. Dice, a ver, hay cosas que son de esta existencia y que las podemos reconocer porque vienen en la misma existencia. He puesto esta que es muy bruta y que es muy inmediata, pero durante la misma existencia todos hemos podido reconocer que han venido a nosotros efectos de algunas cuestiones que habíamos hecho pues un tiempito antes, sea un mes, sea un año, sean 5, pero en esta existencia todos las podemos reconocer porque de esta existencia, si no se nos avería la memoria, las recordamos. Ahora bien, como no todas nuestras acciones, ni las positivas ni las negativas, no encuentran en esta actual existencia las circunstancias del medio ambiente, del encuentro con las personas y de todos los que se tiene que dar para que se puedan convertir en efectos, se quedan acumuladas. Durante la presentación lo dice, y está ahí en el cuerpo causal, está esperando. Pero este asunto solo lo conoce karma. Nadie puede conocer cuándo va a aparecer una cuestión kármica de cualquier naturaleza que estaba ahí pendiente. Solo lo conoce karma, la ley.
los administradores de la ley, pero como a ellos no se les puede preguntar porque tienen la ventanilla cerrada, no hay allí nadie que pueda responder a nuestras preguntas, porque no es esa la ley. Decir la ventanilla cerrada es decirlo de una manera muy cercana y trato de ser así, ¿no? No hay donde preguntar. De esto se cuida la ley y los administradores del karma. Pero no nos debe, y esto ya es un añadido a la pregunta, Enrique, y para todos, no nos debe preocupar qué es lo que vendrá. En absoluto. Solo vendrá lo que tenga que venir. No debemos poner nuestra energía en la preocupación. Debemos ocuparnos. ¿De qué? De lo de ahora. La vida nos presenta lo de ahora, lo de ahora, lo de ahora, lo de ahora. Todo lo demás que es pasado, hace un ratito, ya no es más. Y todo lo que no ha llegado todavía no es ahora. Nos hemos de ocupar de ahora, lo que la vida nos presenta ahora. Esto es así. ¿De acuerdo? Gracias, Clarice. Yo pregunto de acuerdo como algo natural, pero que no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Vosotros asumidlo, pensadlo, reflexionadlo, meditadlo libremente por vosotros mismos, porque nada de lo que presentamos en teosofía es un dogma que hay que creer en ello, ¿no? Hay que indagarlo, hay que meditar mucho acerca de las cosas. Por ejemplo, yo desde aquí digo, ¿hay sentido común en lo que digo? ¿Lo veis razonable lo que digo cuando me hacéis una pregunta y respondo? ¿Lo veis razonable? ¿Lo veis de sentido común? ¿Veis que se refiere a la aplicación de la justicia en su sentido más profundo? Etcétera, etcétera. Y según eso, pues respondeos a vosotros mismos. José. Sí, no hace mucho hablando con un hermano de la logia, o sea, no era alguien de la calle, fuera alejado de la teosofía. Incluso me llama en un momento en que yo estaba en crisis de los dolores y le dije que bueno, que tengo estas cosas que me están limpiando para la próxima encarnación. Dice, "Uy, pero tú te ríes con los problemas y los malestares que tú tienes". Digo, claro, me imagino, lo sospecho, no puedo asegurar nada, que han pensado del lado allá que estoy preparado para soportarlo y por eso me lo dan. Y lo estoy soportando, riéndome y contento. No es que me alegre tener estas cosas, pero bueno, nada más que desde el punto de vista kármico estoy contento. Yo se me quedó callado, no siguió más con el tema. Bueno, algunos te comprenderemos, te comprenderán y otros pues dirán, qué raro que una persona que está teniendo tanto dolor se lo pueda acoger así, porque para muchas personas eso no es posible, no pueden. Conocemos personas pues que en sus condiciones, su estado actual, no pueden aceptar lo que les está pasando. Pero nosotros lo miramos desde aquí y comprendemos por qué no pueden. Y está bien. Nosotros estamos asumiendo una serie de cuestiones desde un nivel que tratamos que sea de amplia comprensión. Tratamos de que sea de amplia comprensión. Que hay que comprender que no es una aceptación ciega, como el tonto, no, que es una aceptación valorada inteligentemente. Y por eso es posible.
¿Alguien más tiene algo que añadir? Si no hay más cosas que añadir, recordar que mañana tenemos a Daniel. Mañana le toca a Daniel. Y entonces nos veremos. Para la próxima semana ya os pasaré el programa siguiente, ¿de acuerdo? Así que ahora dejamos la grabación, paramos.